queridos fieles, en la epístola que acabamos de leer, en donde el apóstol nos mueve a que en razón de la conversión abandonemos la mentira, abandonemos el robo, dice una frase de la epístola: no tengamos nada que ver con los demonios. Voy a detenerme un poquito en esto porque estoy viendo con mucha frecuencia trabajos, por ejemplo, en razón de este sínodo nefasto, del sínodo de Amazonia, que es un engendro de los modernistas. En el fondo es un problema modernista este que ellos tienen, más como hay, incluso estoy a oír comentarios de un obispo que ataca muy bien el sínodo, está a mostrar los errores de una manera muy clara, las asneras que dice Francisco en las encíclicas que escribe preparando el sínodo, incluso hace un poco de gracia porque hasta el cardenal Müller, que fue antiguo prefecto para la fe, está a atacar a los ultramodernistas del sínodo. El cardenal Müller es un hombre de la teología de la liberación. No sé qué pasó, que se quedó un poquito más atrás y ahora está escandalizado de las asneras que dicen los extremistas de la teología de la liberación. Mas veo mucha gente, en el caso de este obispo que está a hacer los comentarios sobre el sínodo, citar el Vaticano II. Claro, cuando uno dice o citar a Juan Pablo II, por ejemplo, digamos en contra, ¿no?, de los extremos a los que está llevando Francisco. No podemos tener nada con el demonio, no podemos hacer nada con el error, no podemos combatir el error con el error. O sea, no podemos atacar a Francisco y tomando a Juan Pablo II. Si Francisco es una consecuencia de Juan Pablo II, o de Pablo VI, o de Juan XXIII. Entonces, otros casos, la otra vez también conocía una boa gente que en medio de la conversa, sale a defender la tradición con la falsa aparición de Medjugorje. No. Medjugorje, lembrense que es una falsa aparición. Entre otras cosas, 37 años la supuesta Virgen está falando. Por Dios. Como si fuese la vecina de enfrente que todos los días viene a parlotear acá con nosotros. No, es absurdo. Además, los mensajes súper ecumenistas, súper heterodoxos. Y entonces no podemos usar Medjugorje para defender la tradición. Absurdo. Lémbrense que Medjugorje es un nido de carismatismo. En fin, entonces, lémbrense, no tenemos nada que ver con los demonios. O sea, cuando atacamos UR, tenemos que atacarlo con las herramientas que nos da la Iglesia, que son abundantísimas. No tenemos que andar a buscar a ver si en Medjugorje hay alguna cosa más o menos boa, o en el Vaticano II hay alguna cosita más o menos boa para que esto nos pueda servir. No, es tonto, absurdo. Y eso es la falsa tradición. Yo me lembro que allá en la década en 1990 más o menos, había un sacerdote de la fraternidad italiano, ainda vive en el norte de Italia, y este padre ya nos advertía: cuidado con la falsa tradición. ¿Y quién encabeza la falsa tradición? Benedicto XVI. Vean ustedes que a cada 2 por 3 hay artículos comentando: no, Benedicto XVI, el verdadero Papa, es un santo. Mentira, es todo una consecuencia de otra. Entonces, y claro, esa falsa tradición es la que llevó a la neofraternidad donde está. O sea, es un camino muerto. ¿Por qué, si estamos en esa falsa
tradición, não saímos do âmbito del modernismo. Seguimos estando en el modernismo, más, un poquito más en el extremo de la tradición y nada más, pero no saímos del modernismo. Entonces, no tenemos nada que ver con estos endemoniados modernistas. Y así como debemos dejar la mentira, debemos dejar el robo, etc., y ser hombres nuevos, dice el apóstol, nos debemos dejar de combatir el error con el error y ser claros y mostrar siempre lo que la iglesia siempre enseñó, etcétera, etcétera. Dos palabritas, porque no quiero dejar de comentar esta barbaridad que escuché el sábado pasado, que fue, perdón, no antes, sino el anterior, la fiesta de Aparecida, que escuchamos, creo que ustedes también habrán escuchado, les habrá llegado el audio del obispo de Aparecida, diciendo de que la derecha era violenta, de que en fin, ¿cómo es que también que atacaba, que la tradición es mala? Se faló del dragón del Apocalipsis y el obispo hacía relación que ese dragón era la tradición, que estaba a fusilar a Francisco y al sínodo. ¿Cómo la tradición va a ser el demonio? O sea, realmente uno escucha tantos absurdos y toda la gente ahí alrededor escuchando. Y cientos y cientos de fieles escuchando. No hay ninguno que le diga, imbécil, cálate, vete embora, el demonio eres tú. Nadie. Es realmente espantoso. Y eso es una consecuencia de la mala doctrina, de no releer el catecismo. La tradición es uno de los alicerces de la iglesia. Nunca puede la tradición ser demonio, salvo que sea esa falsa tradición que estamos a hablar antes, misturada con modernismo. Pero la tradición nunca. Es como si yo dijese, la Sagrada Escritura puede ser un demonio. No. Y que esto lo diga un supuesto obispo. No, es una cosa ya nojenta. Uno piensa que ya escuchó todo. No, al día siguiente escucho otra nueva asnera, pero unas asneras mayúsculas. Pero claro, ese señor es miembro de la Conferencia Episcopal Brasilera. Si las cosas estuviesen mínimamente bien, no digo ideales, lo menos que se puede hacer es decirle a este señor, mira, rapaz, vete embora a tu casa o a un convento a estudiar el catecismo el resto de tus días, y no aparezcas más, y cállate, lo menos. En fin. Entonces, y digo esto porque yo sé que hay mucha gente que a veces ha venido a la capela, gustó la liturgia, qué sé yo, qué sé cuánto, pero claro, yo supongo que esta gente cuando comenta en su casa que ha estado en una misa de la tradición o tiene amigos de la tradición, le dirán, cuidado, esta gente está excomulgada, está no sé qué cosa. La tradición nunca puede estar excomulgada, nunca. Entonces, insistan, cuando conozcan gente que tiene alguna inclinación a la iglesia de siempre, lo primero que le tienen que decir, relee tu catecismo. O le consiguen vosotros un catecismo de San Pío X, no sea cosa que relee el catecismo de ese tijolo amarelo que hizo Juan Pablo II y termine peor. No, un catecismo católico, el catecismo de tu abuelo, pronto. Porque si no hay una formación doctrinal, nunca vamos a salir bufando del modernismo, nunca. Y no digo ya una cultura patrística o de haber leído todos los concilios, no.
catecismo elemental, porque la asnera que dijo este bandido en Aparecida era para que todo el pueblo se levante y lo saquen y lo tiren al lixo a este señor. Bien, sigamos con el Evangelio. Es un rey que invita a las bodas de su filho. ¿Quién es el rey? Deus. ¿Qué son las bodas? La encarnación. Es Deus, el Filho de Deus, que toma la naturaleza humana. Son en esas bodas. Es interesante porque vean cómo nuestro Señor hace su primer milagro en unas bodas, porque esas bodas de alguna manera están figurando su encarnación, la unión de la naturaleza humana con la divina. Presten atención, cuando termina el sermón, se reza el credo, se empieza el ofertorio, y van a ver que el sacerdote en un momento se acerca al extremo epístola del altar. Lembrense que el altar se fala extremo epístola, extremo evangelio. Bien, el extremo epístola, van a ver que el sacerdote toma el cáliz, un coroinha le va a presentar un vino, pone la mitad más o menos de lo que contén la galleta de vino, y después van a ver que el cura va a trazar una señal de cruz sobre el agua, y del agua va a poner dos gotitas de agua. ¿Por qué avanzó el agua y no avanzó el vino? Porque el agua nos representa a nos, es la humanidad. El vino representa la divinidad. Nos debemos ser purificados por una benzón. Y esas gotitas está a simbolizar esa unión de la naturaleza divina manifestada por el vino con la naturaleza humana manifestada en el agua. Entonces, y tiene que ser sí o sí esta cosa. Entonces, vean cómo estas bodas están, que el Evangelio nos está a fala de esta encarnación del Verbo. ¿Y quiénes son los primeros invitados? El pueblo hebreo, que fueron a los cuales se les anunció que iba a haber esta boda. Y el pueblo hebreo dijo, no estoy por esta. ¿Y qué pasó con esta gente que no asistió a las bodas? Se entretuvo en las cosas del templo, en las cosas materiales. Ojo, atención, no entretenerse puramente en lo material y esquecer lo eterno, lo espiritual. Bien. Entonces llama a los convidados, el pueblo hebreo dice que no quiere, yo estoy ocupado, encima después los matan a los otros enviados, y el rey oye como parecería una cierta desproporción, como un rey por unas bodas va a mandar a destruir a los convidados, les quema la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa supuesta desproporción? Para mostrarnos la diferencia que Dios tiene, cómo ve Dios nuestros pecados y cómo nos vemos nos vemos los pecados como si fuesen tonterías, en fin, cosas de nada, mas para Dios no son tonterías, son cosas muy serias. Y es por eso que después se fala del infierno. Bien, manda a los otros segundos convidados, emisarios. ¿Quiénes son estos otros emisarios? Son los apóstoles, que traen a toda la gente, convidados a las bodas, y buenos y malos. Más cuando entra el rey al salón de las bodas, ve a alguien que no está con el traje nupcial. ¿Qué es este traje nupcial? Es la gracia. Es la gracia de Dios que necesitamos para entrar en las bodas, en el gran convite, en un céu. Entonces, manda a los convidados a decir, atarlo de pies y manos y tirarlo al fuego eterno. Entonces, en líneas generales, estamos convidados para ir al céu. Este es el gran convite.
Y entonces nos debemos procurar no entretenernos en las cosas de este mundo de manera desordenada y procurar siempre alcanzar esas bodas eternas. Y esas bodas eternas, ¿cuándo las conseguimos? Al morirte. Al morirte ya te enteras si vas a las bodas o no, con el juicio. Entonces debemos estar cuidadosos de este tema, de vivir siempre en gracia de Dios, de procurar de que si Dios nos llama, poder estar prontos para entrar en la vida eterna. Si no, lo habremos perdido todo. Todo. Y después termina este evangelio con una frase que a mí siempre me hace temer. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos son los bautizados? ¿Cuántos son los que toman su primera comunión? Se confirman tal vez, se casan por iglesia, incluso a otros se ordenan también. Mas, y de toda esta malta, ¿cuántos se salvarán? ¿Cuántos son los bautizados que uno ve que alguien usó una frase que decía, yo tengo parientes católicos ateos? O sea, católicos diciendo, fueron bautizados, eran como parte de la Iglesia Católica, más viven como ateos. ¿Cuántos de estos hay? Entonces, ver unos esos, otros que tal vez hasta practiquen, pero practican predicando en Medjugorje o predicando a San Juan Pablo II, sacerdotes, hacer esto es nojento. Uno dice, ni los curas han leído el catecismo, para Dios. Entonces, procurar ser de los pocos. El ejemplo que nos da la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿cuántos fueron los judeos que fueron retirados de Egipto por Moisés? ¿Cuánta gente de estos atravesaron el Mar Vermelho? Dios les mandó una nube para que no sufran tanto calor. Estuvieron caminando 40 años por el desierto. Dios los alimentaba con el maná. Dios les dio el agua con el agua que salía de esta roca, que era símbolo de Jesucristo. Es decir, todos estos hebreos, no sé, calculan entre 300.000 a 500.000 hebreos que andaban dando vueltas por ahí junto con Moisés. Y de toda esa turba entraron 2 a la tierra prometida. Eso es una figura de nuestro paso por este mundo. Entonces debemos cuidadosamente trabajar en el trámite de entrar a estas bodas. Y cuando, ¿por qué habrán escuchado que dicen, no vayas con esa malta, son 3 gatos pingados ahí que no hacen nada? Los 3 gatos pingados tratemos de ser bons católicos, tratemos de hacer el esfuerzo, no nos importe lo que nos estén a decir, lo que nos tenga que importar es lo que Dios piensa de nosotros, no lo que la gente dice de nosotros, y trabajar en esto, y no perder tiempo en cosas vanas. Pidamos a la Virgen Santísima, sede de la sabiduría, que nos dé esta gracia de distinguir entre lo esencial y lo superfluo, lo pasajero. Y pidamos a esta Virgen Santísima esta gracia que nos muestre con su luz lo esencial, la tradición, la fe católica, y seamos fieles a todo esto para salvarnos a almas. Ave María Purísima.